Esta mañana nos acompaña el doctor Orlando Cortés, quien él es especialista en trastorno de espectro, especialista en audiología y neurociencia. Señores, vamos a hablar sobre el trastorno como tal de lo que tiene que ver, algo que se le conoce y que usted tiene que conocer. Lo voy a leer textualmente. Trastorno de espectro autista, señores, pues aquí estamos, realmente para hablar de este tema. Y también Karen Villalobos nos acompaña. El tema es tan amplio porque ya, muchachos, es importante conocer también que este próximo 2 de abril se realiza o se conmemora el Día Internacional del Autismo a nivel mundial. Bienvenido, Orlando, es un gusto tenerte en Primera Hora. A la casa de Primera Hora. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre este tema. A ver, muchas de las familias nos preguntamos a veces y desconocemos sobre el caso, pero las cifras, según lo que estaba leyendo, doctor, han crecido un poco y día a día hay familias más que se suman a este aspecto. Bienvenido. Sí, realmente esta es una enfermedad de que día a día se va conociendo un poquito mejor. Antes se le denominaba autismo únicamente. Pero ahora estamos hablando de trastornos del espectro autista, porque es decir, cuando hablamos de un autismo es un paciente que tiene todas las características clínicas, que tiene un desapego social total, que no se incorpora a la sociedad, que no desarrolla su lenguaje, etc. Pero los trastornos del espectro autista son algunos aspectos del autismo que se presentan en los pacientes que no siempre se diagnostican, y es ahí donde tenemos la gran dificultad clínica. Porque diagnosticar estos aspectos o estos rasgos del comportamiento no son realmente sencillos. Incluso para la parte experta, a lo que nos dedicamos a diario a trabajar con niños, no siempre se hace tan sencillo identificar estos patrones. ¿Cuáles podríamos decir que son esos aspectos que no son tan sencillos de identificar y que podrían, presentar los pacientes que son diagnosticados con el trastorno del espectro autista? Actualmente tenemos un subdiagnóstico con los trastornos de déficit de atención. Muchas veces en los colegios, cuando la maestra o el maestro identifica algo, puede ser una falta de desapego, puede ser una falta de atención, pueden ser diferentes cosas escolares, netamente escolares. El maestro lo que diagnostica es un trastorno de déficit de atención. Sin embargo, lo remite a psicología, pero hay que hacer una valoración completa, es decir, de todos los aspectos del comportamiento. No solamente es el aprendizaje, también necesitamos poder comportarnos en una sociedad, y eso es un constructo que se va haciendo paulatinamente. Ahora, doctor, es muy importante conocer, ¿hay escalas dentro de este trastorno de espectro autista en cada uno de los pacientes y también las edades puede definir mucho con esta situación? Generalmente esto se diagnostica en las etapas tempranas de la vida, porque identificamos de que un niño va desarrollándose y tiene algún problema en las etapas del neurodesarrollo. Pero se puede diagnosticar mucho más adelante, incluso hasta en la adolescencia. Cuando no se diagnosticó tempranamente, hicimos el diagnóstico hasta la adolescencia. El caso más común que yo pongo como ejemplo es el caso que tenemos de una familia que tiene 4 o 5 hermanos y de que todos recibieron la misma educación, todos fueron al mismo colegio, pero hay uno que no pudo. Hay uno de que por más que se le insistió, por más que se le hizo esfuerzos, no logró estudiar. Esa persona actualmente creció con la carencia de estudios y esa persona tiene problemas de adaptación, es decir, no se logra incorporar a un trabajo, no se logra llevar bien con su pareja, etc. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tenemos 4 o 5 personas que se desarrollaron, que crecieron en un mismo entorno, pero uno no logró desarrollar todos los objetivos sociales, cuando son educativos. Varios hijos también. Entonces, ahí es donde nosotros queremos evitar que eso se dé. Y entonces nosotros venimos y evaluamos a los niños, en este caso, o en las etapas tempranas de edad, todos los aspectos del comportamiento. Los aspectos del comportamiento van desde el habla hasta el juego. Realmente la consulta nuestra es una consulta un poquito diferente porque nosotros ponemos a jugar a los niños muchas veces. Cuando estamos evaluando trastornos del espectro, hacemos una serie de evaluaciones y muchas veces valoramos el juego, valoramos el habla, el nivel de inteligencia, etc. Ahora, doctor, ¿qué ha dicho la ciencia al respecto y también desde tu especialidad? Orlando, bueno, te tuteo porque nos conocemos desde muy pequeño. Doctor, dentro de ello, el punto de que es hereditario estos tipos de trastornos, porque tengo un caso que conocí de una familia que sus 2 bebés tuvieron los mismos síntomas, la misma reacción. La etiología actualmente no es específica. Hay factores de riesgo que te pueden llevar a un trastorno del espectro autista, pero no es específica.
no puedo decirte de que es hereditario, pero sí hay patrones que se repiten. Nosotros en el cerebro tenemos patrones genéticos que se van a repetir. Ahí había un mito antes de que la inteligencia era hereditaria, y no necesariamente. Sí, la forma y la estructura cerebral, obviamente la compartimos todos, pero ya de eso dependen de muchas cosas. Por ejemplo, la estimulación. Dependencia de cuánto estimulemos, nosotros vamos desarrollando habilidades, pero no es hereditario. Lo que sí podría presentarse en esos casos son algunos factores de riesgo que se presentaron en el primero y que se presentan en el segundo. Uno los identifica y uno los trata de evitar posteriormente. Por eso es importante siempre la atención prenatal. Es fundamental la atención prenatal y un seguimiento posterior al nacimiento de parte de todo el grupo de especialistas cuando hay un problema. Un problema es básico. Todo lo que sale fuera de lo normal o lo esperado hay que evaluarlo. Un niño que entró a cuidados intensivos, a neonato, hay que evaluarlo. Desde el punto de vista auditivo, logopédico, psiquiátrico, etcétera, en dependencia de lo que vayamos identificando, guiados por el pediatra siempre. Doctor, ¿qué tan común es diagnosticar aquí en Nicaragua a los niños con este trastorno? Pues es algo difícil. Es algo difícil, y lo digo por pleno conocimiento de causa, y puesto de que muchas veces los pacientes llegan a mí por casualidad. De hecho, dentro de mi especialidad, es decir, mi especialidad pura no abarca los trastornos del espectro autista, pero como recibía tantos pacientes con estas características, tuve que enfocarme en las partes neurológicas y optar por neurociencias. ¿Qué es lo que sucede? Los pacientes no hablan. Entonces, el primero es el diagnóstico equivocado. Un paciente que no habla puede ser por múltiples razones, desde aquí, aquí o acá. Pero el diagnóstico del espectro autista debe ser guiado también por un psiquiatra. Entonces, desde ahí venimos con los errores. Los pacientes ni siquiera saben a dónde ir. Ya. Tenemos un problema, pero... A veces cuando no hablan, entonces se los remitían porque pensaban que era algún problema auditivo. Exactamente. Entonces, las características clásicas de un trastorno del espectro autista son: 1, los niños, primero es un mito que son más inteligentes. Eso no es cierto. Simplemente tienen obsesiones y la obsesión hace repetir, y eso te hace experto en algo. Claro. Pero no es que sea más inteligente. Lo otro es de que tenemos algunas características clásicas. Lo primero es que un niño no habla. ¿Por qué no habla? Hay que evaluarlo, indiscutiblemente. A los 2 años un niño ya tiene que estar pronunciando algo. Tal vez no puede ser entendible, pero ya tiene que estar pronunciando algo. Lo otro característico es que, lógicamente, los niños no tienen un interés social. Un niño, por su naturaleza y su evolución fisiológica, es curioso. Él brinca, salta, se cae, se levanta, toca, se lleva las manos a la boca. Y no es lógico porque está aprendiendo, pero un niño con trastorno del espectro autista sí tiende a tener un desapego, tiende a no fijar la mirada, no nos miramos. Entonces eso es algo característico también. Y lo otro es con las sensaciones. Ellos tienen todo su sistema somatosensorial encendido las 24 horas, y esto hace de que ellos tengan las sensaciones exacerbadas. Es decir, que les moleste la etiqueta a la camisa, que les molesten los zapatos, que les moleste la ropa, que les moleste andar las manos sucias, que les moleste algo. No necesariamente tiene que ser un problema, pero sí sería lo más idóneo hacer una evaluación completa. Ahora, doctor, el comportamiento de las personas que tienen trastorno de espectro autista va dependiendo mucho de la edad como tal. Lo que sucede es de que cuando no lo diagnosticamos, el paciente por sus propios medios busca una forma de compensar todos esos vacíos y todas esas carencias sociales que va teniendo. Pero generalmente lo que sucede es de que ellos buscan la forma de cómo sobrevivir socialmente, ¿no? Claro. Recordemos que este es un problema no orgánico, no es un órgano el que está afectado, sino que es un problema del comportamiento, es un trastorno neurológico del comportamiento. Okay. Cuando hablamos, doctor, que uno de los factores para identificar también es el aislamiento, a veces hay niños que son bastante tímidos también por la manera en la que han sido criados. ¿Podría ser poner en alerta a los papás cuando son exageradamente tímidos? Sí, por lo mismo, la naturaleza de un niño tiene que ser curioso, porque es la forma de explorar el mundo que ellos tienen practicándolos.
Si nosotros tenemos un niño que es completamente aislado, sí tenemos que hacer una evaluación inmediatamente, puesto de que ahorita nosotros tenemos algo que nos está afectando, que es la pandemia. Obviamente, por temas de pandemia, nosotros hemos aislado socialmente. Y ese es un término de que desde muy en primera persona está un poquito, el concepto debería de ser aislamiento físico, no aislamiento social, porque nosotros somos personas sociales por una definición. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer un alto. Un niño aislado no tiene un buen neurodesarrollo. Un niño necesita descubrir, necesita estimularse, porque cuando eso no sucede, vamos a tener secuelas posteriores. Okay. ¿Qué tipo de comportamientos, doctor, han llegado más similares a su consultorio? Lo primero es que tienen retraso de lenguaje, es decir, el paciente no ha tenido un lenguaje espontáneo y eso es lo primero que siempre lleva, que es el motivo de consulta. Generalmente nosotros decimos, no es que el niño es lento, no es que el niño es haragán, no es que el niño es tímido, pero esa timidez tiene un límite. No por aspectos fisiológicos normales, un niño no tiene que ser, vaya, obviamente hay diferentes comportamientos, hay unos que son más introvertidos, extrovertidos que otros, pero la naturaleza de un niño tiene que ser de explorar, de descubrir el mundo, y un niño que no descubre un mundo es un niño que va a tener secuelas neurológicas posteriores. Yo resumiéndolo, podría decirle a los padres de la audiencia de que si ustedes identifican uno, que su niño a los 2 años no habla espontáneamente, que cuando le hablamos hay una diferencia entre entender y escuchar. A veces los papás me dicen, es que yo le hablo y él me escucha, pero no hace nada. Entonces yo no sé si me entiende. Eso puede ser no porque precisamente no le entienda, sino porque no tiene interés en entenderle. Y eso lo vivimos después en la universidad. Por ejemplo, hay cosas que nos apasionan y hay otras materias que no. Entonces, el niño en eso puede discernir entre qué es importante y qué no. Por ende, la terapia e identificar el problema tempranamente es fundamental. Decirte de que solamente con que no hable, con que sea tímido, con que le moleste mucho los ruidos, que le molesten las etiquetas, los zapatos, no es suficiente para decir tiene trastornos del espectro autista. Hay que evaluar muchísimos aspectos del comportamiento, puesto de que todos tenemos un comportamiento social, cultural, familiar, etcétera. Okay. Muchas gracias, doctor. Excelente información. De hecho, y muy importante, ¿verdad? Que lo decíamos al principio de la entrevista, este 2 de abril es el Día Internacional de conmemorar el autismo realmente en el mundo como tal, como ahora se le conoce como trastorno directamente como tal, y sobre todo buscar ayuda, que es lo importante, doctor. Recomendaciones ante ello. Sí, si nosotros identificamos que algo sale fuera de lo normal, tenemos que buscar ayuda. La primera ayuda es con el pediatra. El pediatra a su vez nos los remite, ya sea otorrino, audiología, neurología, psiquiatría, psicología, etcétera. Realmente estos pacientes no los valoramos solos, somos un equipo multidisciplinario en donde vamos identificando si hay algún problema orgánico o un problema neurológico propiamente. Gracias, doctor. Me gustaría que nos comente los números de contacto de la clínica donde atiende, las redes sociales también para todas las personas que están interesadas y quieren adquirir mayor información. Sí, nosotros, bueno, en la UNAM Managua se encuentra la clínica Concepción Palacio, en el segundo piso del edificio del Polizal. Ahí de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde todos los días está abierto, y las redes sociales Clínica Concepción Palacios, y ahí pueden agendar sus citas también. Excelente, Muchísimas gracias por habernos acompañado.